Como les decía, hoy nos acompaña Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, ex portavoz en el Congreso, periodista y autora de este libro muy recomendable, políticamente indeseable, Cayetana Álvarez de Toledo. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, buenas noches. Enseguida hablamos de su libro, pero antes hay que empezar por la comparecencia de Rajoy, que ha pillado hoy esa comparecencia. No sé si la ha seguido con mucho, con poco interés. ¿Qué le parece lo que ha dicho? Ese ejercicio para algunos de escapismo, de decir que no sabía que había KGB, Gürtel, que no conocía a Villarejo. ¿Cómo ha visto lo que le ha llegado de esa comparecencia? A ver, yo creo que las comisiones de investigación se han convertido en una farsa en el Parlamento, honestamente. Es decir, yo he visto a políticos disfrazados de fiscales, lanzando acusaciones gravísimas de delitos y no buscando sustanciar una responsabilidad política, entre otras cosas porque es un expresidente del gobierno y ya no tendría responsabilidad política que subsanar. Y a partir de ahí, el señor Rajoy pues, tiene una presunta inocencia como todos nosotros. Dicen a los tribunales lo que diriman su responsabilidad penal si existiera, ¿no? Y la política... En fin, apareció como testigo, ¿no? ¿Las responsabilidades políticas, en este caso, se dirimen también con las judiciales o no cree usted que hay diferencia entre una cosa y otra? Estamos hablando de un expresidente del gobierno, es decir, si tuvo alguna responsabilidad, ya la dirimió no en las urnas, porque una moción de censura que echó a Rajoy, y debo decir lamentablemente, porque el gobierno que ha venido después es una auténtica catástrofe para los intereses nacionales, y a partir de ahí no sé cuál sería la responsabilidad política. No se puede retroactivamente hacerle asumir una responsabilidad sobre el pasado, ¿no? Podríamos intentar borrar el pasado del señor Rajoy, pero no sería muy fácil. Dolores de Cospedal en esta misma comisión decidió no hablar. Casado tampoco quiere hablar de este asunto cuando se le pregunta. Hoy, por cierto, no ha estado presente cuando sí estuvo arropando al expresidente Aznar en una comisión similar, en este caso por la caja B del partido. ¿Cómo lo valora, esa ausencia y ese silencio? No tengo ninguna valoración que hacer. No sé cuáles son sus motivaciones ni por qué estuvo en su día o no ha estado hoy, realmente se lo digo. En su primera reunión con Casado, él le pide, viene en el libro, que lo critique en público si así lo considera oportuno. ¿Se lo tomó usted demasiado al pie de la letra? Yo creo que no. De hecho, no. Yo no tuve grandes críticas al señor Casado en mi etapa como portavoz. Posteriormente hemos tenido diferencias que yo hice pública, por ejemplo, en la campaña en las elecciones catalanas, que me pareció que fue un error de campaña. Me pareció especialmente que fue un error, en fin, pedir disculpas prácticamente por la actitud de la policía y la Guardia Civil el 1 de octubre, que para mí fue una actitud absolutamente ejemplar y defensora de los derechos y libertades de los catalanes constitucionalistas, de los catalanes en general y por tanto todos los españoles, ¿no? Es decir, hemos tenido diferencias públicas después, pero como portavoz yo cumplí mis cometidos. Dice también usted que ejercía usted, Cayetana Álvarez de Toledo, de pararrayos y rompehielos. Sin pararrayos y rompehielos, ¿lo ejerce ahora alguien ese papel o se queda demasiado desprotegido Pablo Casado sin usted? No, yo no voy a hacer comparaciones entre mi papel y el de otros u otras. Es decir, yo le expliqué en esa última conversación, esa a la que se refiere usted, que fue la conversación de mi destitución, que tuvo una parte más política, que expliqué luego los motivos fuera del Congreso de los Diputados, expliqué por qué se me había destituido, y luego tuvo una parte más personal. Y en ese apartado más personal yo le dije, le pedí que no tuviera miedo, que había una nación esperando su liderazgo y en fin, necesitaba verle ahí y en contacto con la gente después de la pandemia, el golpe profundo que supuso la pandemia para tantos españoles y también el proceso separatista. Y que respecto a mí en particular, quizás había gente que le decía que mi papel, que él estaría más fuerte cuando yo no estuviera, y yo le dije que no me parecía que eso fuera a suceder, es decir, que yo hacía un papel difícil, que es el de portavoz, que es hacer a veces de rompehielos en el sentido de ir abriendo camino en debates difíciles, debates que tienen que ver con la batalla cultural, y de pararrayos, es decir, de encajar los golpes y de la dialéctica más dura en este caso con el gobierno. Dice usted que hasta que deja de ser portavoz realmente no tuvo momentos puntuales. Sí, críticas, usted siempre habla de que hay que ser crítica si es necesario, también dentro del partido, o sobre todo dentro y fuera del partido, pero que hasta ese 17 de agosto, que es el cese, me parece, o la destitución, no tuvo digamos, intervenciones muy críticas. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Solo esa entrevista con Javier Casqueiro en la que tampoco usted ataca fuertemente a la dirección del partido?
No, es que no ataco ni fuerte ni débilmente, es decir, no hablo de la dirección de partido, ¿no? Esa entrevista, en fin, no sé si los espectadores la recordarán, pero hablé de muchas cosas. Hablé, de hecho, del rey Juan Carlos, que yo creía que no tenía que irse fuera de España. Hablé de un gobierno de concentración constitucionalista que yo defendí siempre, sabiendo que con Sánchez era imposible, porque Sánchez optó por un gobierno radical y ultra, con golpistas, con partidos que no condenan el asesinato político como Bildu, con fuerzas realmente reaccionarias, ¿no? Pero yo defiendo ese modelo, he defendido ese modelo en un plano ideal, es decir, ojalá en España se hubiera podido hacer para evitar este gobierno, ¿no? Y otros asuntos de los que hablé en esa entrevista. Pero yo explico en el libro que no es esa entrevista la que provoca mi destitución, sino que es una destitución de alguna manera a cámara lenta, explico, ¿no? Que fue produciéndose a lo largo de los meses. Y lo focaliza sobre todo con el que es secretario general del partido, Teodoro García Egea. Dice usted literalmente que sufrió acoso, bullying, un espionaje propio de la Stasi, la policía secreta que se dedicaba a secuestrar y a torturar en la Europa, en Alemania del Este. En fin, creo que las metáforas se entienden perfectamente. Sí, pero digo, no hace falta cogerse la literalidad. Sí, correcto, tiene razón. Pero digo que si se hace así de esta manera, no puede dar la impresión de que la exageración le puede restar credibilidad a la crítica sobre el criticado. ¿Usted lo ha leído, el libro? El libro, sí. ¿Le parece que resta el libro se credibilidad? entiende perfectamente lo que quiere decir, pero digo, como usted tiene una imagen a veces un poco desapegada, que en la relación próxima no lo parece en absoluto, pero puede dar esa imagen al verla en televisión, alguna declaración. Los libros, hay varias maneras de leerlos. A veces se leen como una colección de tweets, ¿no? Y en periodismo podemos tender a eso. Yo he sido periodista también, y entonces cogemos tweets y entonces hacemos una imagen del libro o incluso de la persona que lo escribe, ¿no? Y luego está la lectura del libro, y yo espero que mucha gente que no lo haya leído todavía lo lea y saque sus conclusiones tanto sobre la experiencia que yo relato como sobre lo verdaderamente importante para mí del libro, que va mucho más allá de las anécdotas o de los arquetipos que somos unos y otros, ¿no? Es un libro de amor a la política, es un libro de compromiso con la regeneración de la política, es un libro de amor a la España constitucional, es un libro de compromiso con familias como la de Canet, que está defendiendo sus derechos democráticos frente al acoso nacionalista. Es un libro que cree que la política deseable es posible y que, por tanto, relata de una manera quizás cruda y muy directa la experiencia vivida, algunas de ellas más o menos edificantes, más o menos agradables, pero que no han restado un ápice de mi convicción de que la buena política es posible y necesaria en España. Pero usted se queja en ese relato, y además lo hacen en ocasiones, hablando de que lo que a usted, no sé si le quemo es la palabra, ¿no?, pero sí que le dolió fueran filtraciones constantes que usted entendía que venían dentro de parte del aparato del partido sobre su labor. Sí, claro, porque lo que duele siempre es lo de los propios, no lo de los ajenos. Es decir, uno está acostumbrado en política a tener una batalla, y en la política española bastante ácida a veces y dura, con el contrincante de enfrente, ¿no? Lo que no se espera son, digamos, las maniobras internas que existen lamentablemente en todos los partidos. Yo por eso hablo de que mi historia es una anécdota que ilustra una categoría, que es cómo funcionan los partidos hoy en día, cómo funciona nuestro sistema político hoy en día, y que yo creo que requiere profundas reformas en la disciplina, en la relación del individuo, diputado, frente al colectivo, grupo. Necesitamos muchos cambios en las relaciones entre partidos, incluso también. Eso de Groucho de nunca me haría socio de un club que me admitiese como socio, ¿podría ir con usted en la política? Es decir, ha entrado 2 veces en política en el mismo partido y ha tenido problemas hasta irse. Inasequible el desaliento. Pero usted lo va a seguir intentando. Como dijo el señor Rufián un día. No es que lo siga intentando, es que sigo aquí. Es que yo sigo creyendo que la política deseable es posible y que tenemos que regenerarla. Pero en el PP... Por supuesto. Es que este libro está escrito, y aunque usted se vaya a sonreír cuando yo le diga esto, está escrito para que el centro derecha vuelva a gobernar y para que el Partido Popular vuelva a gobernar y que para Pablo Casado sea presidente del gobierno. Porque yo creo que eso se puede hacer y hay tiempo, pero hace falta dar una firme batalla cultural y de las ideas, que es la que yo intenté dar y que creo que todavía, desde luego, es necesario dar y estamos a tiempo de dar.
Pero en el PP, ¿usted cree que ha dejado muchos amigos tras escribir este libro, publicarse en las primeras reseñas? Casado decía que el PP no es un talent show en donde no caben personalismos. ¿Va por Ayuso, por usted, por las dos? No, eso lo tiene que decir él, por quién va. Cuando uno hace ¿Usted no se ve elipsis, reflejada en eso? cuando uno hace eufemismos, elipsis, yo lo que tengo es que hablo directo, entonces hablo con los nombres y apellidos, ¿no? No, eso está Las claro, elipsis eso es queda difícil. Yo sobre esas declaraciones lo que dije es que no hay que confundir la personalidad con el personalismo, ¿eh? Y no hay que confundir el divismo, que a veces se dice, con los liderazgos, ¿no? Y yo creo que un partido necesita perfiles y necesita personalidades y necesita personas, desde luego, liderazgos internos, ¿no? No estamos todos cortados con la misma tijera, no somos todos idénticos, somos distintos dentro de un mismo partido, tenemos sensibilidades diferentes y no hay que intentar anular esas sensibilidades para convertirnos en un ejército de clones sin conciencia, sino que hay que aprovechar esas diferencias y esa riqueza que hay dentro de un partido para ir ensanchando el partido y para conseguir lo que necesitamos en España, que es una alternativa. Y esa alternativa se hace no con todos los que son iguales y piensan lo mismo que yo, sino una alternativa ancha necesita incorporar a gente distinta. ¿Ha hablado últimamente, después del libro o antes del libro, con No. Pablo Casado? No, Pablo Casado. No. Del partido, del grupo parlamentario del PP, tiene también palabras que a lo mejor seguramente son en plano metafórico, pero el que las lee, refiriéndose a uno mismo, lo puede entender. No, yo tengo una muy buena opinión del grupo y lo he dicho siempre, digo que nuestras conductas como grupo, cuando estamos en grupo y cuando la mentalidad que se imprime a un grupo parlamentario desde arriba, y esto pasa a todos los grupos, me temo, yo creo que otras personas que nos estén escuchando de otros partidos saben bien que también pasa en sus partidos, cuando lo que se prima es la lealtad más sumisa, es decir, la no crítica, la no discrepancia, la no deliberación, etcétera, solamente la más sometida lealtad a la cúpula o el faccionalismo, el amiguismo, el ser de mi corriente, el ser de mi grupo, entonces acabamos teniendo comportamientos que no están a la altura de nuestra dignidad como diputados o como representantes de la soberanía nacional y caemos en esas conductas. Y lo que hay que hacer desde las cúpulas de los partidos, creo, es favorecer lo contrario. Aspirar a que haya un debate rico entre los diputados, en que haya una deliberación previa y saber que eso es compatible con la unidad de acción y con la disciplina y con una eficacia electoral, ¿no? No hay que tener ningún miedo a la deliberación interna. Dice usted, yo lo entendí como el grupo parlamentario del PP, pero puede ser que tenga usted razón ahora que lo comenta, que se refiere en general a todos los grupos parlamentarios, no solo al que pertenece usted. Dice reducida a clac, Claro. serví, sectaria. Nos convertimos en eso cuando no hay libertad y deliberación interna, ¿no? Utiliza mucho la palabra sectaria en el libro, es una de las palabras que usted más, a mí me pareció que es de las que más utiliza. No me he dado cuenta, lo voy a mirar. Bueno, pues leyendo el libro a mí me parecía que es sectaria. Es un problema, sí. Pero habla de CLA también. Si fuera así, ¿usted cree que en el grupo parlamentario ha sentado bien el libro o no? Digo, porque en la presentación El grupo parlamentario no es un nadie. colectivo, eso para empezar. Yo entiendo que la gente no venga, además yo no paso lista ni exijo unanimidades y estos libros están escritos para suscitar un debate y yo sé que lo ha suscitado y lo ha generado y además celebro que sea así porque si no habría fracasado en mi objetivo, que es que se discuta abiertamente sobre cómo están funcionando los partidos en España y cómo funciona nuestro sistema político. Con lo cual yo celebro las críticas. Prefiero que se hagan a partir de la lectura del libro y no de tweets ni de comentarios, digamos, cortados con tijera y titulares, ¿no? Si se hace a partir de la lectura del libro, es normal que haya gente que no esté de acuerdo y que gente que no le guste que eso se retrate de esa manera. Pero yo he procurado poner un espejo delante de los hechos, reflejarlos y a partir de ahí suscitar un debate a la espera de que podamos tener una mejor política y un mejor funcionamiento. ¿Ha notado ya un retorno desde el libro? Es decir, de crítica, autocrítica, alguien, sin decir nombres, sí, del PP? Claro que sí. Que Claro le digan, que hay gente. pero de diputados que le llaman. Pero sí, pero yo no voy a revelar nombres porque eso es claro, como, eso no se hace. No, o sea, me encantaría, mira, lo digo en parte del libro y lo escogieron para la contra del libro, ¿no? Es decir, yo creo que para rescatar a la política de las mandíbulas del populismo, de la antipolítica, hace falta hacer un ejercicio de transparencia, ¿no? Y que digamos los políticos en público lo que decimos en privado. Y esta frase, curiosamente, la he leído hoy en esta carta tan emocionante que ha escrito la familia de Canet, pidiendo, ¿no?, que hay que dejar de tragar, dice, tener más valentía y tenemos que decir tanta gente que en su pueblo, en público, lo que dicen en privado. Y ese ejercicio de sinceridad creo que es crucial en nuestra vida pública.
Por sinceridad le voy a poner entonces unas declaraciones de hoy mismo de Elvira Rodríguez, que me parece que es vicesecretaria de Economía o Asuntos Económicos del Partido, vicesecretaria general del Partido Popular, y que le han preguntado por su libro. Y esto es lo que ha dicho Elvira Rodríguez. La respuesta de Cayetana Álvarez de Toledo al grupo parlamentario, diciendo que ella sí que votó con el espíritu del PP y no el grupo parlamentario. Bueno, esas son las cosas de Cayetana. Punto. Todo el grupo está equivocado, menos yo, que estoy en lo correcto. No iba por el libro, iba por la sanción. Sí, lo voy a explicar. Sí, iba por la sanción. O sea, el grupo parlamentario me envió una carta hace unos 10 días, por ahí, la dirección del grupo parlamentario, no el grupo, y anunciando la incoación de un expediente sancionador, porque yo voté en blanco a la propuesta de nombramientos del Tribunal Constitucional, porque me parece que no podemos entrar en un reparto de cromos en el Tribunal Constitucional, que es contrario a las ideas del Partido Popular. Entonces yo mandé una carta de respuesta explicando que me parece que esa incoación, ese expediente, vulnera los procedimientos establecidos dentro de cualquier procedimiento sancionador, que los estatutos se incumplen incoando ese expediente y que yo creo firmemente en la regeneración de la democracia, de nuestro sistema de partidos y además en la independencia del Poder Judicial, que incluye el fortalecimiento del Tribunal Constitucional y su imparcialidad, ¿no? Y esa es la respuesta. Cuando dicen cosas de Cayetana, hombre, no, la independencia del Poder Judicial no son cosas de Cayetana. La regeneración del partido, el funcionamiento de la relación entre el parlamentario y el grupo parlamentario son cosas personales mías, espero, vaya. El cumplimiento de los estatutos y los procedimientos no son cosas mías. Pero dice algo más. Dice, ya sabemos cómo es Cayetana, son cosas de Cayetana. Todo el mundo está equivocado menos yo. Bueno, ya dirán las urnas quién está equivocado, pero vaya, no creo, no me lo tomo más que como eso. Y por lo demás, la señora Rodríguez siempre suele argumentar con hechos y con razones y de manera... Y yo creo que, no es para hacer una descalificación ad hominem, ¿no? Es mejor entrar en la argumentación y los asuntos que planteo me gustaría que se debatieran. De la izquierda habla de la izquierda ramplona, zafia, mediocre, sectaria, de Gea, de acoso y bullying, de varones del PP como casi varones blandos o varones blandengues. Son 500 páginas, ¿eh? Si incluye todos los adjetivos, puede salirle más equilibrado, es un libro muy adjetivado, eso me lo va a reconocer. Incluye bastantes adjetivos. No soy tampoco es muy, digamos, generosa con el Papa, los adjetivos. ¿Qué le ha parecido la reunión? ¿Con el Papa? Sí, con Bergoglio. Usted no es una fan del Papa, por lo que yo he leído. No, soy muy fan, no. Por eso, ¿qué le ha parecido la reunión del Papa con Yolanda Díaz? No, yo creo que son tal para cual. Sí, sí. ¿Es cumbre comunista? No es la palabra que utilizaría con Bergoglio, no sé, pero yo creo que sí, un cierto elemento trasnochado tienen los dos, sí. ¿En qué tipo? Yo soy una agnóstica más de Ratzinger, curiosamente, sí. Ratzinger era de prefecto un hombre para la Congregación de la Fe, o sea que eso de la militancia católica la tenía muy clara. O sea, no soy, en fin, de la congregación, por decirlo estrictamente con su lenguaje, pero... ¿Pero en qué se parecen? ¿En qué se parecen Yolanda Díaz y el Papa? Tiene una cierta tendencia, una cierta demagogia, así, no es mi estilo, no. Pero creo que se han entendido muy bien, con lo cual lo que he dicho creo que iba a decir va a misa, pero quizás sea demasiado la metáfora. Caso, ¿vale? Sí. Casado calificó de aquelarre radical la reunión de Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica García, Mónica Oltra, Fátima Hamed. Usted habla de feminismo, dice que incluso le juega una mala palabra lo de su acento cuando habla de feminismo amazónico y entienden que es feminismo masónico. Sí, periodista, sí. ¿Esto que es un periodismo masónico lo que ha habido en Valencia? ¿Un aquelarre, como dice Casado, la reunión de 5 dirigentes políticas? No, irrelevante. Irrelevante. Salvo que quieran ser un partido de mujeres que representa solo a mujeres, porque esa es la dinámica identitaria acaba en estos disparates. Es decir, pasó con la alcaldesa de Chicago, que es de color, negra, y dijo que ella solamente iba a conceder entrevistas a periodistas que fueran de color, o de minorías, dijo, para ser exactos. Y claro, eso lleva, esa lógica lleva al absurdo, que simplemente una persona de color solamente puede representar a personas de color, una mujer solamente puede representar a mujeres, un presidente blanco entonces solamente gobernará para los blancos. Esa es la ruptura de la base democrática, que hace que usted, yo, cualquier persona
que vivamos en España seamos ciudadanos libres e iguales con los mismos derechos al margen de nuestro sexo, condición social, religión y color de piel, ¿no? Pero en las manifestaciones del 8 de marzo van muchas mujeres, pero también van muchos hombres. No parece que se les expulse de allí, de las manifestaciones a los hombres. La manifestación última fue una desgracia, realmente, ¿no? Jamás se debió celebrar, ¿no? Pero eso fue por otra circunstancia. No ni unos ni otros. Pero usted en el libro no habla tanto del feminismo. del 8 de No, marzo. el feminismo, de tercera ola completamente mojigato y matonesco, sí es excluyente. Entre otras cosas porque hace que yo sea más inocente que usted. Por nacimiento. Es decir, usted es menos presuntamente inocente que yo. Y yo no estoy a favor de eso. Yo creo que usted es igualmente inocente que yo. Pero Y, por ejemplo, esta idea que distribuía mucho la señora Calvo, diciendo que las mujeres no mienten. Es que no es verdad. Es que las mujeres mienten, no más o menos que los hombres, probablemente parecido, ¿no? Los datos de la ONU y del Consejo General del Poder Judicial hablan de 97,5% de agresiones de hombres. Pero eso no convierte a los hombres en agresores por definición y por naturaleza. En absoluto, pero digo, no tiene que haber discriminaciones positivas, en este caso, para la mujer, cuando se dan situaciones de acoso laboral en su trabajo que no sufren en la mayoría de las ocasiones los hombres. Yo creo que tiene que haber políticas atendiendo a la realidad, evidentemente, pero no una discriminación. Ninguna discriminación es positiva. Insisto en su caso, o sea, que nosotros hayamos incorporado a la ley una diferencia legal entre usted y yo no me parece razonable ni aceptable. Me parece un retroceso al gran avance de la modernidad política que hace que todos seamos iguales dentro de un Estado de Derecho, ¿no? Que se nos juzgue, por nuestras conductas, sino por nuestros órganos sexuales, nuestro color de piel. Pero no se juzga por eso. Lo que pasa es que no, pero entonces usted tiene un castigo distinto. Por el mismo hacer lo mismo que yo, usted tendría un castigo mayor que yo. Cualquier mujer que mate a un hombre va a la cárcel y cumple una serie de años según pone el Código Penal, ¿no? Hay una discriminación de género dentro de nuestras leyes y eso es un retroceso. Va a echar de menos la política, dice que el no me voy, ¿eh? No, pero pues tiene razón para lo que lo dice, pero no, es que si me parece a mí, con toda la honestidad se lo digo, que veo complicado. Es un pesimista usted, veo. No, analizo la realidad un poco como Dios me dio a entender, y no tiene que ver esto tampoco con la religión, es una frase hecha. Pero me da la impresión de que con lo que dice usted en el libro, que lo va a tener un poco complicado para repetir en las listas del PP. ¿Usted no ha hecho reflexión sobre esto? ¿No? Yo no hago cálculos. Reflexionar puedo reflexionar, pero no hago cálculos. Y yo creo en la política deseable y defiendo una política distinta y seguiré batallando para que esa política distinta se pueda hacer efectiva en el Parlamento, en los partidos y en España. Pero dice, el meeting, la adrenalina de la tribuna parlamentaria, no hay nada que lo iguale, dice literalmente. Los que tenemos vocación, y la gente que se ha ido a la política, con fuertes vocaciones políticas, lo sabe muy bien. Lo llevan toda su vida. ¿Y ha pedido desde su cese como portavoz poder intervenir en alguna intervención parlamentaria? Bueno, he intervenido en una modesta, pero defendiendo la energía nuclear, sí, que me parecía una solución a los graves problemas que tenemos. ¿Y en la sesión de control? No, pero es que no creo que me dejaran. Yo encantada. ¿Pero lo ha pedido? En fin, yo tampoco soy en fin, soy una realista, tanto como usted, creo, ¿no? Pero me encantaría, oiga, si desde aquí lo puedo solicitar, encantada de intervenir en un control, me encantaría. Lo digo muy en serio, o sea, fuera de la broma. O sea, los que estamos en política y nos gusta la política en serio, queremos estar en primera línea política, ¿no? Dos cuestiones y le preguntan ya muy bien. Algún compañero de profesión, ¿no? Sí. Con el que ha hecho incluso armas. de periódico, en una época. Usted, como me ha parecido a mí, ha criticado o critica en alguna de las páginas aquellos políticos que con demasiada ligereza critican resoluciones judiciales cuando les son adversas hacia los partidos que representan. Del juez de Prada usted dice, es un juez fake, impúdicamente de izquierdas, tras la condena. Eso también es una crítica al juez o a una resolución judicial. Hombre, es que no es que la criticara yo, esa resolución célebre, es que metió una morcillas dentro de una sentencia que, en fin, incriminaban al señor Rajoy como presunto responsable y corrupto. Tanto es así que tuvo que un tribunal quitar esas morcillas de esa sentencia. Es que es fortísimo lo que se hizo. Y esa sentencia la utilizó Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados para afear a Rajoy, llamarlo corrupto y montar una moción de censura para echarlo. Que es brutal. Es que se nos olvida. Le agradezco que lo recordara. Pero es que es lo que viene en la sentencia. Pero si se dice... que lo quitaron. Es que tuvieron que quitar esas morcillas del señor de Prada. Militantes, morcillas militantes contra el señor Rajoy para intentar tumbar al señor Rajoy y además consiguiéndolo. ¿Cree que el juez escribió eso? Es que los quitó el ¿Pero tribunal. para tumbar a Rajoy? ¿Cómo? Bueno, con una notable mala voluntad. Tanto es así que
retiradas de esa sentencia judicial. Y ese es el origen, fíjese la gravedad que eso tiene, porque esto es el origen del gobierno que llega Pedro Sánchez con una mayoría Frankenstein, con los partidos que participan en un golpe de Estado, nada menos que unos meses antes, con Podemos, etcétera, hacen una mayoría para tumbar al señor Rajoy. Pero esa sentencia retira lo que usted ha dicho, pero no retira que se haya demostrado documentalmente la existencia de una caja B y la condena del partido a título lucrativo, que es lo que provoca. Exacto, explique lo que es el título lucrativo. ¿Qué Sí, significa? digo yo, el si a título la lucrativo inversa... lo ha explicado, mira, el señor Rajoy, sí. hoy, que yo no he podido verla entera, pero he visto un buen rato, y lo primero que ha explicado, y ha hecho bien en explicar, lo que significa título lucrativo, es que el afectado, es decir, en este caso el Partido Popular, no podía saber lo que se estaba cometiendo. No sabía, no es que no podía saber, Bueno, es que no sabía. Es que fíjese lo importante que es, No que no lo sabía. sabía. Luego se dice que el PP es corrupto. Oiga, no. Ya, Es que son los políticos metidos a fiscales en una comisión. Si al inverso hubiera pasado, si Ni el siquiera PSOE a fuera... fiscales, literalmente condenando. Si el PSOE fuera condenado por Inquisidores. corrupción a título lucrativo, también haría en ese ejercicio didáctico decir, no, el PSOE no es culpable. Hombre, ojalá sí, ¿no? Ojalá que fuera condenado. Hombre, no. Pero, en fin, ya lo fue en su día, además. Lo fue en su día por graves delitos de financiación ilegal. Es decir, no, lo que yo digo, que estos criterios de objetividad y de intentar razonar a partir de hechos, lo necesitamos aplicar en la política y en el discurso público. Claro. Una última cuestión que me pasó con el tiempo. Si no vence Casado en las próximas elecciones generales, habría que haber un debate interno sobre liderazgo, sobre Ayuso, por ejemplo. No, lo que hay que hacer es vencer en las próximas elecciones generales. Pero usted y dice hacer una mayoría. que si no rectifican de curso no van a ganar. Bueno, hay que rectificar y hay que ganar y hay que dejarse de batallas internas como la de Madrid, que no tiene ningún sentido, que es una espiral de irracionalidad puesta al servicio de la autodestrucción o al servicio de los intereses de Vox o de Pedro Sánchez. Es decir, esas maniobras hay que pararlas inmediatamente. Nunca tuvieron que ponerse en marcha y creo que es de sentido común decir que eso, en fin, cuanto antes se acabe mejor. ¿Maniobras de Casado o de Teodoro García No, Gea? es que ni voy a entrar. O sea, estamos asistiendo a una, en fin, maniobras de debilitamiento de Ayuso que no tienen ningún sentido realmente. O sea, es la persona que ha conseguido una victoria histórica para este partido y nos ha dado la oportunidad de ser alternativa. Es decir, yo creo que tenemos una importante deuda con ella y aparte de la deuda personal, el interés estratégico de aprovechar la fuerza de Madrid para ganar a nivel nacional. Cuando dice hay que cambiar el rumbo del PP, ¿a qué se refiere? ¿A solo el discurso, el relato, la política? Tenemos que construir una gran alternativa política, una alternativa a lo que Sánchez y su alianza con separatistas y nacionalistas significa, una alternativa a los feminismos y las políticas identitarias que ya han entrado en una espiral desquiciada. Es decir, hay mucho progresista ilustrado, gente de izquierdas que no se ha desplazado por la pendiente identitaria, que están esperando una alternativa política también. Hay un espacio que se fue a Vox que hay que intentar también reagrupar y atraer dentro de una mayoría constitucionalista amplia y ancha. Es decir, eso significa plantar cara en temas de memoria histórica, en temas culturales, en asuntos identitarios y sobre todo en la cuestión nacional, que es el gran problema español. Pues vamos con las preguntas, a ver por dónde van los compañeros de oficio y de profesión. Empezamos con Carlos Elordicoe. Sí, ¿qué tal? Yo le quería plantear, hay un debate en el centro derecha, lo vemos en muchos foros, hay un debate en el centro derecha, Casado, Ayuso, es bastante evidente, hay gente diciendo Casado no vale, es Ayuso la que realmente está defendiendo esas batallas culturales que usted decía. Yo le quería plantear a usted en qué posición está ahí y que me compare los dos personajes. ¿Qué tiene Ayuso que no tiene Casado? Y una segunda cosa que tiene que ver con usted, efectivamente, como decían antes, es la segunda vez que le pasa. Usted estuvo en el equipo, digamos, de Rajoy, acabó mal, luego estuvo en el equipo de Casado, acabó mal. ¿Usted recomendaría a Ayuso que la fichara? No, yo no soy quien para recomendarle a Ayuso Bueno, nada. le parecería una tercera oportunidad, digamos. No, yo no soy para recomendarle a Ayuso nada y muchísimo menos cuestiones personales. Y respecto a las diferencias, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene una impactante y muy importante victoria electoral. Esa es la principal diferencia que tiene con Pablo Casado ahora, ¿no? Pero lo que tiene que pasar es que esa victoria le sirva a Pablo Casado para ganar en las elecciones generales próximas. Y lo que no ayuda a que eso suceda es que nos ensarcemos en una pelea Génova contra Sol, ¿no? Es decir, eso es evidente, de sentido común, creo que lo entiende cualquier persona, ¿no?
habría que abrazarse, convertir el Congreso del Partido Popular de Madrid en un congreso no solamente de proclamación de Ayuso como cualquier otro varón en su territorio, sino sobre todo de fiesta de la militancia, de construcción de alternativa y de llevar ese modelo que ha ganado aquí, intentar exportarlo y crear una gran ilusión en el conjunto de España. Parecerse a Ayuso para ganar, digamos. Casado tendría que parecerse a Ayuso para ganar. Bueno, yo creo que hay cosas objetivas que Ayuso ha hecho extraordinariamente bien, sí, sí. Es decir, aquí se juntó una mayoría que trasciende a la base electoral del Partido Popular. Se consiguió frenar en parte a Vox, recuperar voto y hacer una mayoría espectacular que no teníamos bajo el radar muy poco tiempo antes, ¿no? Y es un ejemplo extraordinario de plantar cara, de valentía, de actitud y de construcción de mayorías necesarias para gobernar. Y aprendamos la lección, es decir, utilicemos esa lección que es útil, ver lo que funciona e intentemos sacar lo mejor de eso, sabiendo que a nivel nacional siempre hay matices, pero evidentemente hay lecciones útiles. María. Sí, buenas noches. Yo quería plantearle una cuestión que me parece de fondo sobre la validez de funcionamiento de nuestro sistema parlamentario. Me refiero al expediente sancionador que se ha incoado contra usted. Porque, claro, la pregunta es, ¿usted le reconoce a la dirección de los grupos alguna facultad para indicar cuál debe ser el sentido del voto en las votaciones importantes? Porque si la respuesta es no, realmente creo que se lanza un torpedo en la línea de flotación del funcionamiento de nuestro sistema parlamentario y de los grupos. Y al fin y al cabo daría igual donde un diputado estuviera integrado a la hora de hacer algo ni más ni menos tan importante como votar. Dicho en otras palabras, daría igual que usted estuviera votando integrada en el grupo del PP o integrada en el de Bildu, porque no iba a hacer caso. No, nuestro sistema no es como el británico, donde el diputado se debe exclusivamente a su constituency. ¿No hay ningún deber de lealtad hacia el grupo en el que usted voluntariamente está integrada? Estoy contestando, claro que lo hay. De hecho, nosotros montamos un sistema en la transición que tenía por objetivo, loable objetivo, dar estabilidad al sistema y dar fortaleza a los grupos. El problema es que el equilibrio se ha roto y hemos pasado de grupos fuertes, que está bien que existan, a una grupocracia. Y hemos pasado de partidos sólidos a una partitocracia. Por ejemplo, esto que usted dice, claro que tiene que haber un sentido del voto que se da, pero por ejemplo, para los casos que usted ha dicho ahora importantes, los propios estatutos del grupo parlamentario dicen que hay que convocar previamente al grupo para consultar opinión, fijar posición dentro del grupo. Y eso no se hace. A mí se me incoa un expediente diciendo es que esto era un asunto importante, usted debió votar lo que era. No, es que según los propios estatutos del grupo se debió convocar una reunión previa de los 89 diputados que somos y fijar posición ahí. Eso ya no se hace. Nosotros nos enteramos en muchos casos, y yo lo cuento en el libro, en estados de alarma, por ejemplo, de lo que íbamos a votar cuando está el líder ya en la tribuna anunciándolo. Eso no es estatutario. O sea, si hubiera habido una reunión del grupo parlamentario para indicarle a usted vote a estos señores al Tribunal Constitucional, usted hubiera votado... Donde usted pueda fijar posición, tiene que haber consulta, tiene que haber deliberación. Es decir, los parlamentarios entregamos... pero hacerle caso a usted, hacerle caso, en su caso, a la mayoría, quizás. Nosotros entregamos, entre otras cosas, tenemos la voz y el voto. El voto, en la mayoría de los casos, está entregado al grupo parlamentario en España. Y eso tiene, de hecho, salvo para los asuntos de conciencia, según los estatutos del PP, que están sujetos a libertad de voto moral. Pero pueden ser todos, ¿no? El de la justicia puede ser un tema de No, conciencia. bueno, más o menos se entiende que los asuntos morales Aborto, y de conciencia son los eutanasia. que afectan a la vida, a la muerte, etcétera, ¿no? De hecho, eso no se ha aplicado. Yo intenté que se aplicara en uno de los casos porque me parecía que era útil, no solo en sí mismo, por principio, sino porque además creo que era un asunto útil para intentar reagrupar voto de un espacio muy amplio, ¿no? Un electorado muy amplio que tiene sensibilidades distintas sobre estas cuestiones. El problema es que en España hemos entregado no solamente el voto a las direcciones, que hacen de él lo que quieren, sino también la voz y la deliberación. Ya no existen los cauces naturales de deliberación dentro de los grupos parlamentarios. Y creo que ese equilibrio ha de restaurarse. Tenemos que volver a encontrar un equilibrio. Y eso significa darle al parlamentario individual, al diputado, más iniciativa, más protagonismo, más en la presentación de iniciativas, en las propias intervenciones en pleno, en presentaciones de enmiendas. Es decir, ese equilibrio que se rompió, intentar volver
equilibrarlo en un punto razonable. Usted estuvo un poco más de un año, casi un año y poco como portavoz. Sí. ¿No pudo en ese año hacer algo de lo que está diciendo ahora? De abrir un debate lo para cuento en el libro. Pero que no llevó a cabo. Bueno, no pudo por tiempo, porque se lo pidieron. Algunos asuntos procuré hacerlos, otros no pude, no tuve tiempo, otros no pude porque se me dijo que no. Es decir, está contado eso en el libro. El asunto de Morales, voto moral de conciencia, el voto en conciencia, lo explico en el libro. Es decir, yo defendí el voto en conciencia para una de las iniciativas que se plantearon, que era el tema de la eutanasia, para que se pudiera, digamos, por lo menos, aunque sea, hubiera un debate. En este caso, de hecho, la ley era un bodrio absoluto que trajeron y probablemente hubiera habido una mayoría, en fin, hubiera sido prácticamente unánime por las propias formalidades, etcétera, ¿no? Pero creo que esos asuntos deberían practicarse dentro de los partidos muchísimo más. Estamos, insisto, promoviendo, al anular la deliberación, el debate, la personalidad del diputado, estamos creando grupos más homogéneos, si se quiere, pero de mucho peor calidad. O sea, eso está pasando no solamente en mi grupo, ni solamente desde ahora, está pasando hace tiempo y en distintos partidos y, en fin, transversalmente, ¿no? Última pregunta, Jesús. Sí, dos cuestiones muy breves. Una que es casi una opinión, pero que no me resisto a expresarla, ¿no? ¿Usted asume o es consciente de que cuando considera que quienes queremos, seamos hombres o mujeres, en el feminismo, en lo que es la definición del feminismo, la lucha por la igualdad en todos los terrenos? Es que yo también creo en esa lucha. Consideramos que es una lucha actual y necesaria y no es ninguna caída por una pendiente identitaria ni ninguna cosa trasnochada, etcétera. ¿Cree que eso contribuye a enriquecer el debate público? No, es que depende. Si usted dice yo defiendo la igualdad, es que yo también defiendo la igualdad entre hombres y mujeres. Pero insisto, yo no creo que yo sea más igual que usted. Bueno, sería una discusión larga. Yo es que parto de la base de que es necesaria esa lucha por la igualdad, si porque la mujer, por ser mujer, entonces no lo llame igualdad, tiene problemas para llegar a esa igualdad. Entonces por ser usted mujer, no lo llame igualdad. Usted diga, yo estoy a favor de la ¿no? discriminación, diga, yo estoy a favor de la discriminar, a favor de las mujeres, e incluso en temas legales o lo que fuera. Yo es que no creo en que la discriminación sea una solución nunca. Ya, pero considera que esa lucha es actual y es necesaria. La igualdad, sí, siempre, en todos los órdenes. Es decir, la igualdad, yo fundé una plataforma con otra gente de todo tipo que se llamaba Libres e Iguales, precisamente porque yo la hablaba base... del feminismo, como pero tal, que esto afecta, lo que significa feminismo. Esto afecta no solamente las cuestiones identitarias, las identidades se han convertido en el separatismo de nuestro tiempo. Afecta a veces a las etnias, a veces a las lenguas, a los feminismos, al color de piel. Es decir, son movimientos identitarios que, insisto, están creando grandes problemas dentro de los órdenes democráticos, dividiendo. La segunda pregunta es muy concreta por el corte que habéis puesto de Elvira Rodríguez, de la dirigente del PP, cuando decía que usted cree que todos los demás se equivocan, solo usted tiene razón. Ha dicho usted, ya dirán las urnas quién está equivocada. Solo veo dos interpretaciones posibles. O está anunciando que usted tendrá una candidatura propia en las urnas, o está vaticinando un desastre ni una cosa ni la otra. Que yo no puedo decir, o sea, entre me dice, no, es que ella está equivocada, siempre cree que está equivocada. No, entre otras cosas, la división entre, la opinión entre o sea, dice, el grupo cree una cosa y Cayetana cree otra. No, es que no se puede hablar del colectivo grupo como tal. Es que el grupo del Partido Popular defiende la independencia del Poder Judicial, el fortalecimiento de las instituciones. Una de las cosas que yo explico en el escrito que mando a la dirección es precisamente esa. Yo digo, estoy defendiendo lo que defienden nuestros programas electorales. Sí, pero cuando dice ya dirán las urnas quién se ha equivocado, ¿a qué se refiere? No, pero es como decir, mire, usted, es que ya dirá el tipo que dice, no, usted se está equivocando. Yo no puedo hacer un juicio sobre quién se está equivocando o no equivocando. Es decir, es una especulación pura. ¿Me entiende? No es que... Yo no puedo especular sobre esas cuestiones, ¿no? Se está equivocando. No, yo no sé, yo simplemente me remito a los hechos. El escrito no es un escrito especulativo, ni es un escrito que diga, no, es que yo tengo razón o no. Yo he intentado hacer un ejercicio muy fáctico, casi jurídico, aunque no es mi competencia, explicando, mire, el programa del Partido Popular dice esto. Yo he defendido esto con mi voto, independencia del Poder Judicial, fortalecimiento de las instituciones. Los principales dirigentes de mi partido han defendido estas cosas. Yo creo también en eso y por eso he votado esto. Me parece que el reparto de cromos en el Tribunal Constitucional no forma parte del ideario del PP. Y por eso defiendo el ideario del PP, con un compromiso absoluto, ¿no? Pues aquí lo dejamos. Cayetana Álvarez de Toledo, muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí hoy en la tribuna de la televisión pública.
en Televisión Española, en La Noche 24 Horas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de la entrevista. Hoy, como han visto, con Cayetana Álvarez de Toledo, periodista, diputada del PP y autora de este libro que están viendo aquí, Políticamente Indeseable. Enseguida